Es un placer saludarles una vez más en este hermoso día del Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes. Me siento gozoso, me siento feliz de que Dios nos haya dado el privilegio y la oportunidad de haber tenido esta hermosa semana de oración aquí en nuestra iglesia. Creo que hemos recibido muchas bendiciones, ¿verdad? Para la gloria del Señor. El Señor se ha manifestado poderosamente a través de su palabra. Y hoy pues es el último tema. Yo hubiese querido seguir esta semana de oración, pero bueno, todo llega a su fin. Y hoy vamos a hablar acerca del segundo tema, o sea, la parte número 2 de la parte que comenzamos ayer en la noche, titulada La salvación de Jehová. Como ustedes saben, esta semana de oración la hemos titulado El Evangelio Eterno en el Santuario. Muy importante este mensaje para este tiempo del fin. Me llamó mucho la atención la declaración que fue leída por el hermano Flavio. Yo creo que ese es el objetivo de cada uno de nosotros, llegar a alcanzar ese carácter de Cristo para algún día poder entrar a la patria celestial. Ese ha sido prácticamente el meollo de cada uno de estos temas que hemos estado estudiando durante toda esta semana de oración, porque verdaderamente eso es lo que nos va a preparar a nosotros para entrar al reino de los cielos. Como ustedes saben, hemos estado estudiando paso por paso desde el inicio de esta semana de oración cada uno de los muebles del santuario. No hemos entrado en detalle sobre cada uno de ellos porque tenemos una serie que sí habla de esos detalles. Usted la puede ver en YouTube si está interesado. Se llama Las 7 llaves de la salvación. Usted entra a YouTube, coloca ahí en la barra de búsqueda las 7 llaves de la salvación y ahí pues presentamos el santuario, cada mueble con un poco más de detalle, pero esta vez nos limitamos a hablar de las partes importantes de cada uno de esos muebles y qué representaban. Empezamos por la puerta el lunes pasado, seguimos por el altar de los sacrificios, la fuente del lavacro y finalmente anoche estuvimos hablando y antenoche acerca del lugar santo donde se encontraban 3 muebles o 3 artefactos que era la mesa de los panes de la proposición, la lámpara o el candelabro con 7 brazos y el altar del incienso que estaba frente al velo que dividía el lugar santo del santísimo. Pero anoche ya entramos al segundo departamento, que es el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Se encontraba el arca del pacto, conocida como el arca del pacto. Dentro de esa arca del pacto, Dios le había dicho a Moisés que colocara las tablas de piedra, o sea, los 10 mandamientos que habían sido escritos con el dedo de Dios. Y no solamente estaban los 10 mandamientos dentro del arca, también se encontraba una porción del maná y también la vara de Aarón que había reverdecido o había florecido. Lo vamos a cantar al final. El arca del pacto estaba tapada o estaba cubierta por una tapa conocida como el propiciatorio. El propiciatorio, o en inglés la silla de la misericordia, tenía sobre la parte de arriba de esa tapa, habían 2 querubines hechos hermosamente o tallados en oro puro. Y esos 2 querubines reverentemente no se miraban el uno al otro, sino que miraban hacia la tapa del propiciatorio, indicando la reverencia de las huestes celestiales sobre ¿qué? A la ley moral de Dios, que lo vamos a ver en este tema, que es la base del trono de Dios. Es muy importante que nosotros consideremos eso. Y en medio de los 2 querubines era donde se manifestaba la Shekinah o la presencia visible de Dios en el santuario. O sea, el arca del pacto, en otras palabras, mis queridos hermanos, representaría hoy ¿quién? El trono de Dios, donde está el soberano sentado sobre su trono y alrededor del trono, como lo vea Juan en el Apocalipsis, está ¿qué cosa? Hay 24 tronos y están todas las huestes angelicales y que no paran de adorar a Dios todos los días, diciendo santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Los redimidos, oigan bien, también estarán algún día delante del trono de Dios. Esperamos de que entre esos redimidos nos encontremos cada uno de nosotros.
Por eso nosotros tenemos que entender bien este mensaje para este tiempo del fin. Tenemos que entender bien lo que representa o lo que significa el evangelio para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, eso es lo que nos va a dar acceso algún día al trono de Dios. Volvamos a leer esos textos que se leyeron. Les invito, por favor, vamos a leer la palabra del Señor en esta hora, como siempre lo hemos hecho durante todas estas reuniones, porque la palabra de Dios es nuestra máxima regla de fe. Es la que nos enseña, nos muestra cuál es la verdad para nosotros en este tiempo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Son textos muy importantes, les exhorto de que mantengan papel y lápiz, que tengan su libreta para que así ustedes puedan anotar los textos bíblicos y así ustedes los puedan estudiar en sus hogares. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 nos dice: después de esto miré, está hablando Juan, hablando allí, dice: he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Oigan bien, ¿estaban delante de qué? Del trono y en la presencia del Cordero. Recuerden que en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Esa arca del pacto representaba el trono de Dios. Y esa multitud que ve Juan allí, delante del trono de Dios, estaban vestidos ¿de qué? De ropas blancas. ¿Por qué tenían ropas blancas? Porque las ropas blancas representan la justicia pura de Cristo Jesús. Y dice que también tenían palmas en las manos. Versículo 10 de Apocalipsis 7 nos dice: y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. O sea, en otras palabras, esa multitud que están frente al trono de Dios, que están vestidos con ropas blancas, que tienen palmas en las manos, símbolo de victoria, alcanzaron la victoria, alcanzaron la salvación, pero ellos dicen: gracias a quién, al que está sentado en el trono y al Cordero, es que nosotros pudimos ser ¿qué? Salvos. ¿Salvos de qué, amigos y hermanos? Del pecado. ¿Podrá entrar algún pecador en el reino de los cielos que ustedes creen? No, por eso es que estaban vestidos de ropas blancas. Por eso, como dice el libro de Apocalipsis, pero el capítulo 3 y el versículo 5 dice lo siguiente: el que venciere ¿qué? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahí está, se repite las vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bien, vamos a hacer una pregunta para que nosotros vayamos entendiendo este asunto. Anoche parcialmente hablamos de este mensaje que el Señor nos dio la oportunidad de presentar para la gloria de su nombre. Hacemos una pregunta: ¿justos o injustos? ¿Ustedes creen que los 10 mandamientos son justos o injustos? Vamos a ver qué nos dice la Escritura, porque muchas personas, cuando ven la norma que Dios ha puesto para el hombre, muchos creen de que es una norma demasiado alta para alcanzar y por lo tanto no es una norma justa. Pero vamos a ver qué nos dice el libro de Éxodo. Acompáñenme, por favor, Éxodo capítulo 25. Y vamos a empezar primero por lo básico. Éxodo 25, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Éxodo 25, 21 y 22. Dice así: y pondrás el propiciatorio encima del arca, o sea, la tapa, era conocida como el propiciatorio. Y en el arca, dice el Señor, le está hablando a Moisés: y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué debía poner Moisés dentro del arca? El testimonio que Dios le iba a dar. Versículo 22 de Éxodo 21. De Éxodo 25 diría: y de allí me declararé a ti. ¿Se da cuenta? Dios se declaraba o hablaba personalmente con Moisés de en medio de los dos querubines, o sea, en medio sobre la tapa del propiciatorio. Me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio.
de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. ¿Por qué se le conocía el arca del testimonio? Ya lo vamos a ver. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, mis queridos hermanos, podemos dar por cierto de que Dios, Jehová, se manifestaba en medio de los dos querubines. Allí se manifestaba la presencia visible de Dios de Israel. Vamos a ver cuál era ese testimonio que Dios le da a Moisés para que colocara dentro del arca. Y recuerde, por encima de esa arca estaba, ¿qué cosa? El propiciatorio, y sobre ese propiciatorio estaban dos querubines y estaba, ¿qué cosa? La presencia visible de Dios. Vamos al libro de Éxodo allí mismo, pero el capítulo 31, y leeremos el versículo 18. Éxodo 31, versículo 18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, o sea Jehová, dos tablas de ¿qué? Del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Entonces ese testimonio, ¿qué representaba? Que Dios le dijo a Moisés que colocara dentro del arca. El testimonio que Dios le había dado en tablas de piedra a Moisés era su ley moral, sus 10 mandamientos. Muy importante. Cuando la Biblia habla de la justicia de Dios, o cuando habla de justicia, nunca se nos olvide ese concepto, justicia. De ahí viene la palabra justo. Justo es el que hace justicia. La palabra justicia tiene que ver con la ley moral de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué nosotros en este país o en esta ciudad donde nosotros vivimos salimos a la calle, vamos al supermercado, vamos a las tiendas o vamos a hacer lo que nosotros necesitamos hacer, a la escuela o a nuestros trabajos? Y gracias a que nosotros, yo sé que hay inseguridad ahí en la calle en este tiempo en que vivimos, pero aún así todavía se conserva cierto grado de seguridad y podemos salir sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hay leyes que rigen el país. ¿Estamos de acuerdo? Los ciudadanos se deben dejar regir por esas leyes y guardarlas y obedecerlas. Eso es justicia. Cada vez que hay una ley, esa ley está regida por la justicia. El hombre dicta leyes. Cuando usted va a una corte, por ejemplo, y le pide al juez que le haga justicia a usted, ¿qué hace el juez? El juez tiene que revisar la ley para ver si usted ha infringido esa ley. Y de acuerdo a esa ley, el juez le puede hacer justicia a usted. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos, el Salmo 119, y vamos a leer el versículo 172. Mire lo que dice la Escritura. Salmo 119 y el versículo 172, dice el Señor en su palabra: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. ¿Cuántos mandamientos? Todos. ¿Cuántos mandamientos hay? 10 mandamientos. Salmo 119, versículo 172. Vamos a leer otro salmo allí mismo, en el 119, pero leeremos solo el versículo 142 ahora. Dice, tu justicia es justicia eterna. ¿Cómo es la justicia de Dios? Eterna. ¿Qué significa la palabra eterno? Que no tiene principio ni tiene fin. La justicia de Dios es eterna y ya vimos que todos los mandamientos de Dios son ¿qué? Son justicia. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué cosa? La verdad. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, yo les hago una pregunta. Si la justicia de Dios es eterna, ¿no creen ustedes que su ley moral, que es la base de su gobierno, también es eterna? Porque el diablo ha hecho creer al mundo hoy de que la ley de Dios no es eterna. Vamos a ver qué nos dice el mismo libro de los Salmos. Prestemos mucha atención a este concepto bíblico. Recuerde, estamos en el lugar santísimo, estamos en el arca del pacto que representa el trono de Dios, el gobierno de Dios. Todos los gobiernos de esta tierra tienen sus leyes.
Claro que sí. ¿Qué sucedería si un gobierno no tuviese leyes? Habría una anarquía, ¿sí o no? Todo el mundo haría lo que quisiera hacer. Bien, dice el libro de los Salmos, allí mismo, el Salmo 89, y vamos a leer el versículo 14. Noten bien lo que dice la Escritura, un hermoso versículo. Salmo 89, 14 nos dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Son qué? ¿Qué entiende usted por la palabra simiente? Cimiento. O sea, el fundamento de algo. Cuando usted edifica una casa o un edificio, una estructura, usted tiene que tirar un fundamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? ¿Para qué se hace un fundamento? Para que la casa permanezca estable, fuerte. Dice la Biblia que el fundamento del gobierno del trono de Dios es que justicia. Dice misericordia y verdad van delante de ¿qué? De tu rostro. Cuando la Biblia habla de trono, ¿de qué está hablando? ¿Qué está hablando? Del gobierno de Dios. Lo vamos a leer a continuación. Acompáñenme allí mismo el libro de los Salmos, el Salmo 103, para que ustedes se den cuenta que la Biblia es específica. La Biblia dice claramente que la justicia y el juicio son el cimiento, o sea, la base del trono de Dios. Y cuando la Biblia habla de trono, se está refiriendo a ¿qué? Salmo 103 y el versículo 19. Noten cómo dice. Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Qué cosa? Su trono, y su reino domina sobre todos. O sea, cuando la Biblia habla del trono, ¿de qué está hablando? Cuando está hablando del trono de Dios, ¿de qué está hablando? De su reino, de su gobierno. Y la base del trono de Dios, ya lo leímos en el Salmo 89, 14, es la justicia, o sea, la ley moral de Dios. Por eso esa ley, Dios le dijo que la colocara a Moisés dentro del arca. Y por eso los querubines, Dios le dijo a Moisés que cuando los hiciera, los querubines no se miraran el uno hacia el otro, sino que miraran hacia la tapa del propiciatorio. En otras palabras, indicando reverencia hacia la ley moral de Dios, que es la base de su gobierno. Noten lo que dice el Salmo 45, versículo 6. Acompáñenme, por favor, Salmo 45 y el versículo 6. Espero que abran sus Biblias con este servidor para que todos dejemos que la palabra del Señor nos hable en esta hora. Salmo 45, versículo 6. Dice, tu trono, oh Dios, ¿qué cosa? Es que eterno y para siempre. El gobierno de Dios es eterno. Entonces, ¿su ley no es eterna? Por favor. Dice, cetro de qué? De justicia es el cetro de tu reino. Por eso nosotros tenemos que entender bien este mensaje para el tiempo del fin. Porque Satanás se ha encargado de hacerle creer al mundo de que la ley de Dios es injusta y que nadie la puede guardar. Y es por eso que Satanás fue arrojado del cielo en Apocalipsis 12, del 7 al 9. Porque se levantó en contra del gobierno de Dios y se levantó en contra de esa ley moral. Ya hemos podido ver en estos cortos textos bíblicos que Dios tiene un gobierno y una ley basada en justicia, ¿sí o no? Y cada uno de nosotros seremos juzgados por la norma de la justicia de Dios, o sea, por esa norma divina. Hacemos una pregunta entonces. ¿No será tal vez Dios injusto, ya que nosotros no tenemos justicia propia para alcanzar la norma de esa justicia divina? ¿Qué ustedes creen? Porque muchos cristianos piensan de esa manera. Muchos cristianos piensan que Dios es injusto porque esa norma que Él ha puesto es demasiado alta. Y nosotros como pecadores jamás podremos alcanzar esa norma. Y entonces muchos han llegado a la conclusión y enseñan aún en sus iglesias que nosotros vamos a estar siempre pecando hasta que Cristo venga. ¿Han oído ustedes ese mensaje? Mire lo que decía el salmista David. Escuchen bien lo que decía David. Y vamos a ver el por qué David decía eso. Salmo 35, versículo 24. Escuchen por favor.
Este es un mensaje de vida y muerte, mis queridos hermanos, si ustedes no sabían. Salmo 35, versículo 24. Noten la petición de David. Yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a pedirle a Dios esto que le pidió David. Salmo 35, 24 dice, júzgame conforme a ¿qué? Justicia. A tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. ¿Qué le pedía a David a Dios? Que lo juzgara conforme a quién. A la justicia de quién. ¿Y dónde está reflejada la justicia de Dios? En sus mandamientos. Todos tus mandamientos son justicia. O sea, ¿qué le estaba pidiendo a David? Que lo juzgara a él conforme a la justicia divina, conforme a la ley moral. ¿Por qué David le pedía eso? Si el hombre, como dicen muchos y alegan muchos, si el hombre no puede, humanamente hablando, alcanzar esa norma, porque es demasiado alta, ¿por qué David entonces le pedía a Dios que lo juzgara conforme a su justicia, no a la justicia de los hombres? Si David era un pecador, que ya nosotros sabemos que David cometió 2 pecados grandes que mancharon su hoja de vida. Si él era un pecador, ¿por qué entonces le pedía a Dios que lo juzgara conforme a la justicia divina o conforme a esa ley moral? Bueno, la Biblia nos enseña que tendremos justicia cuando pongamos por obra esos 10 mandamientos. Acompáñenme por favor en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 y leeremos el versículo 25. Mire qué hermoso es la palabra del Señor. Y vamos a entender el por qué David le pedía a Dios, que lo juzgara conforme a su justicia. No tenía miedo David pedirle eso al Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25, dice el Señor, y tendremos justicia, ¿tendremos qué? Justicia. Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La Biblia es clara. Nosotros vamos a tener justicia cuando pongamos por obra todos los mandamientos de la ley de Dios. O sea, cuando estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, oigan bien, por medio de Cristo, obrando en nosotros una nueva vida, estamos haciendo ¿qué cosa? Su justicia, ya que la justicia nuestra está contaminada por el pecado. Ahí está el meollo. Entonces hacemos otra pregunta. ¿Cómo explicar cuando la Biblia nos dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia? Que estamos podridos desde la cabeza hasta los pies. Y también cómo poder explicar cuando la Biblia nos enseña que no hay justo ni aun uno. Esas son las preguntas que nos vienen a la mente cuando hablamos con otras personas, cristianos, nos neutralizan con esas interrogantes. ¿Será que porque no tenemos una justicia como la de Cristo, estamos exentos de guardar la ley de Dios y lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús? ¿Qué ustedes creen, hermanos? ¿Ah? Porque dice el profeta Isaías, ya lo vamos a leer, y dice el apóstol Pablo, Isaías dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, que estamos podridos desde la cabeza hasta los pies, que somos llaga podrida, hinchazón. Y entonces Pablo dice que no hay justo ni siquiera uno. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿Qué podemos hacer? Porque Dios nos pide que tenemos que guardar esa ley moral y tenemos que guardar la justicia de Dios. ¿Saben que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad? Dice Santiago capítulo 2 del 10 al 12. Entonces, ¿cómo es posible que Dios nos va a juzgar por una ley que nosotros no podemos guardar? Supuestamente. Entonces Dios está siendo injusto. Vamos a ver más adelante qué dice la Escritura. Vayamos a Isaías 64, versículo 6. Por eso el Evangelio es algo maravilloso. El Evangelio son buenas nuevas de salvación, mis queridos hermanos. Isaías 64, versículo 6. Noten lo que dice el profeta. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Cuántos? Todos nosotros somos como suciedad. Y todas nuestras justicias
como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué problema estamos ahora nosotros? ¿En qué problema estamos ustedes y este servidor quien les habla? Cuando la Biblia claramente nos está diciendo en esta hora que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Pero la justicia de Dios no es como trapo de inmundicia. La justicia de Dios es justa, santa y buena. La justicia como trapos de inmundicia que habla el profeta Isaías no es la justicia de Dios. Es la justicia del hombre carente de la justicia de Cristo. El profeta se refiere al tipo de justicia contaminada por el pecado. Vamos a leerlo a continuación allí mismo en Isaías 64, pero el versículo 7. Noten cómo lee la escritura. Acompáñenme en sus Biblias. Isaías 64, 7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. ¿Qué había hecho Dios? Había escondido su rostro del pueblo de Dios. Y dice, y nos dejaste marchitar en poder ¿de qué? De nuestras maldades, o sea, de nuestros pecados. Dios esconde el rostro de nosotros por causa de nuestras iniquidades. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 59 y el versículo 2. Dice Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades, ¿qué cosa? Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que la Biblia es clara. El profeta Isaías dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Pero ¿en qué sentido llegan a ser como trapo de inmundicia nuestras justicias? Cuando están contaminadas, ¿por qué? Por el pecado. Cuando nosotros estamos viviendo una vida de pecado, no podemos tener justicia propia para obedecer la ley de Dios. Porque pecado es precisamente transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. Por eso nosotros tratamos de obedecer la ley de Dios por nuestras propias fuerzas, pero fracasamos. ¿Por qué? Porque nuestra justicia, su justicia y mi justicia no puede obedecer la ley moral de Dios. Entonces usted va a decir, por eso es que no hay que guardarla entonces. No se adelante todavía. Fíjense bien, el apóstol Pablo aclara el punto que dice el profeta Isaías. Vayamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y vamos a leer el versículo 19. Romanos 6, 19. Noten lo que dice Pablo. Pablo estaba aquí hablando como humano, o sea, como un hombre carnal, en otras palabras. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Nosotros, humanamente hablando, somos ¿qué? Débiles y pecadores, ¿sí o no? Transgresores de la ley de Dios. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. ¿A qué cosa? A la inmundicia. ¿Qué decía Isaías? Todas nuestras justicias son como trapo de ¿qué? Inmundicia. O sea, cuando nosotros estamos viviendo al pecado, hermanos, estamos sirviendo a la inmundicia. Dice, presentaste vuestros cuerpos para servir a la inmundicia. ¿Y a qué cosa? Y a la iniquidad. Recuerden que leíamos en Isaías 59, 2, que las iniquidades o el pecado habían hecho separación entre Dios y el hombre. Pero ¿cómo termina Pablo ese versículo 19? Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir ¿a qué cosa? A la justicia. Gloria al Señor. Ahora entonces Pablo no está contradiciendo lo que dice Isaías, ni Isaías contradice lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que inspiró al profeta Isaías a escribir Isaías 64, versículo 6, fue el mismo espíritu que inspiró a Pablo a escribir Romanos 6, 19. Cuando el profeta Isaías habla de nuestras justicias, que son como trapo de inmundicia,
se está refiriendo al viejo hombre que está viciado en pecado. Cuando nacemos de nuevo, de que eso hablamos anoche, en el tema de anoche, cuando nacemos de nuevo, somos engendrados con una nueva naturaleza por medio del Evangelio, mis queridos hermanos. Y empezamos a vivir una vida nueva por medio de la santificación. Y ahí donde nosotros podemos guardar la ley moral de Dios. Podemos llegar al nivel de la justicia divina. Pero para lograr eso tenemos que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Él lo amplía en una forma más simple. Vayamos al libro de Efesios. Acompáñenme, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Después de Gálatas está Efesios. Y el versículo 22. Dice el apóstol Pablo. Efesios 4, 22. Noten bien. La naturaleza antigua, esa era la naturaleza que dice Isaías que es como trapo de inmundicia. Pero Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice Pablo? Despojados de qué cosa? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, nosotros no podemos continuar viviendo en esta naturaleza pecaminosa. No podemos seguir viviendo en pecado, en otras palabras. Porque lo contrario, nunca podremos alcanzar la norma de justicia que Dios le dio al hombre. Volvemos a hacer la pregunta que hicimos al principio, ¿se acuerdan? ¿Por qué David pedía ser juzgado por la justicia de Dios, como lo leímos ya en el Salmo 35, 24? Esa norma que era demasiado alta, ya que no podemos nosotros por nuestra propia justicia, como leímos en Isaías, guardar esa ley. Volvamos al libro de los Salmos, Salmo 26, y vamos a leer algo muy interesante. Salmo 26, versículo 1. Noten cómo dice. La Biblia nos va a aclarar todas estas dudas en esta hora. Salmo 26, versículo 1. Noten bien las palabras de David, allí en ese salmo. Salmo 26, versículo 1, habíamos leído el Salmo 35, 24, ahora vamos a leer el Salmo 26, versículo 1, que dice, júzgame, oh Jehová, porque yo ¿en qué? En mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Para nosotros poder vivir una vida de integridad, mis queridos hermanos, libre del pecado, tenemos que confiar ¿en quién? En Jehová, en Jesús. Por eso esa multitud frente al trono de Dios, como leíamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10, decían con palmas en las manos y vestidas de blanco, la salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Por qué? Porque solo Jehová puede ayudarnos a vivir una vida de integridad, una vida de santidad, mis queridos hermanos. Por eso David pedía a Dios que lo juzgara conforme a su justicia, porque él sabía que estaba viviendo una vida de ¿qué cosa? De integridad y obediencia a la ley de Dios. Salmo 7, versículo 8, ¿cómo dice? Salmo 7, versículo 8, noten cómo dice. O sea que David pedía que Dios lo juzgara porque él estaba viviendo una vida de ¿qué? Íntegra delante de Dios, una vida de obediencia perfecta a sus mandamientos. Por eso él pedía a Jehová que lo juzgara conforme a su justicia, a esa norma que representa el carácter de Dios. Salmo 7:8 nos dice, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, repetía David, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. La justicia que está hablando aquí David no es la justicia que habla Isaías en el capítulo 64 y el versículo 6. Ya no está hablando de esa justicia como trapo de inmundicia. La justicia que arrastró a David a cometer adulterio y asesinato era su justicia propia. Esa justicia, mis queridos hermanos, es la justicia del viejo hombre y está contaminada por el pecado. La justicia que está hablando David ahora es una justicia transformada. Es una justicia cambiada, es un nuevo hombre. Por eso él está diciendo, júzgame, oh Jehová, conforme a mi nueva justicia.
Porque esta justicia que tú me has dado ahora es la justicia de Cristo en mi vida, obrando para salvación. Escuchen esta declaración que les voy a leer en un hermoso libro que muchos de ustedes tienen en sus hogares. Hay que volver a desempolvar esos libros, querida iglesia, porque hay veces nos hemos descuidado en la lectura de estos libros. El Camino a Cristo, la página 62, un libro pequeño. Si usted no tiene un ejemplar de ese libro, todavía tenemos algunas copias aquí. Llévese una copia de ese hermoso ejemplar. Un libro extraordinario, El Camino a Cristo. No sé si concuerda la misma página, hermana Eunice, pero la página 62 en mi libro dice así. Escuchen bien esta declaración. La condición para alcanzar la vida eterna, ¿la vida qué? Eterna. Es ahora exactamente la misma de siempre. Tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. ¿Cuál era? La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. ¿Escucharon eso? O sea que nadie se va a salvar violando la ley moral de Dios. Aunque no somos salvos por obras, sino que somos salvos por gracia, pero nadie se va a salvar violando o transgrediendo un principio de la ley moral de Dios. Porque al cielo no entrará ningún pecador. No sé, yo le digo después. Dice así, si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Antes de que Adán cayera, él podía obedecer perfectamente la ley de Dios. Mas no lo hizo. Y por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Por eso muchos hoy están usando las palabras de Pablo de Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno, para tener la excusa para seguir pecando o para seguir viviendo una vida de pecado. Enseñan inclusive de que nadie puede guardar la ley moral de Dios, que estaremos pecando hasta que Cristo venga, y repiten una y otra vez las palabras contenidas en Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. Pero escuchen lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. Por causa del pecado de Adán, dice que tenemos ahora una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos, puesto que somos pecadores y malos. No podemos obedecer perfectamente una ley santa. ¿Se da cuenta? Ahí está. Pero no he terminado todavía. Escuchen lo que dice la segunda parte. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Por eso Isaías, capítulo 64, versículo 6, decía que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Cuando habla de eso, está hablando del viejo hombre, del yo. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Note cómo termina la cita. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros. Oigan bien, hermanos, estos son buenas nuevas de salvación. Y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos con su justicia. Amén. ¿Con qué cosa? Con justicia. ¿Tu justicia, mi justicia? No. ¿La justicia de quién? Si os entregáis a Él, amén, y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos, amén, por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Alabado sea el Señor. Tu justicia, mi justicia, no nos dará la entrada al reino de los cielos. Muchos dicen hoy, no, lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter. Pero no es tu carácter, no es mi carácter, es el carácter de Cristo que nos vamos a llevar al cielo, mis queridos hermanos. Entonces el carácter de Cristo reemplaza el tuyo. Entonces ya no estamos viviendo la vida antigua, mi vida, el yo antiguo, el viejo hombre. Estamos viviendo una nueva vida, como enseñábamos anoche, en Cristo Jesús. Por eso Pablo pudo decir en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya he crucificado el mundo, he crucificado el pecado, he crucificado la carne. Ahora Cristo, ¿qué?
vive en mí, hermano. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario. Ese es el cambio de vida que Dios quiere darte a ti y a mí en esta hora. Esa es la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando nosotros, hermanos, aprendamos a vivir la vida que Cristo vivió, empezaremos a obedecer perfectamente esa ley moral. ¿Por qué? Porque no eres tú, sino Cristo obrando en tu vida, que te da el poder a ti para obedecer esos preceptos. La palabra justo, oigan bien, viene de la palabra justicia, ya lo dijimos. Justo es aquel que practica la justicia. La Biblia habla de varios ejemplos de personas que fueron justas. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice que no hay justo ni aun uno? ¿Será que Pablo se contradice o será que la palabra de Dios se contradice? ¿Qué ustedes creen? Dice Romanos 3:10, vuelvo y lo leo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que fueron justas. Acompáñenme en el libro de Génesis, el capítulo 7. Génesis, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 1. Nosotros conocemos la historia de Noé. Génesis, capítulo 7, versículo 1 nos dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, o sea, toda tu familia, porque a ti he visto que justo delante de mí en presencia o en esta generación. En presencia mía y en esta generación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay justo o no hay justo? Porque Pablo dice que no hay justo ni aun uno. Pero estamos leyendo que Noé era un hombre justo. Así lo veía Dios. Solamente a ti, le dijo Dios a Noé, he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces hay un dilema aquí, hermanos. Vamos a ver qué otro texto nos puede aclarar este asunto. Acompáñenme en el libro de Lucas, ahora, Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1. Esto está hablando acerca de los padres de Juan el Bautista. ¿Recuerdan los padres de Juan el Bautista? Zacarías y Elizabeth. Eran los padres de Juan el Bautista. Lucas 1, versículo 6. Dice, ambos, o sea, los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, ¿eran qué? Justos delante de Dios. Y andaban como irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Eran justos Zacarías y Elizabeth? ¿Sí o no? Noé era justo. Estas dos personas, este matrimonio, eran justos. ¿Y cómo andaban delante del Señor? Irreprensibles, sin tacha, en otras palabras, guardando todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Ustedes quieren saber por qué Zacarías era un hombre justo y por qué su esposa eran justos? Allí mismo en Lucas, el capítulo 1 y el versículo 41, mire lo que dice. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, ¿se acuerdan? Las dos estaban esperando bebé, ¿sí o no? Mire lo que dice el versículo 40 primeramente. Y entró en casa, o sea María, en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Mire lo que dice el versículo 41, mis queridos hermanos. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué esas dos personas eran justas? Porque estaban llenas del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo en esa entrevista nocturna en Juan capítulo 3, Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El Espíritu Santo en nosotros crea en nosotros una nueva criatura. Crea un nuevo ser. Crea una nueva vida en Cristo Jesús. Lo estudiamos a detalle anoche. Es por eso que estos hombres eran justos delante de Dios. Porque no eran la justicia de ellos, sino la justicia de Cristo en ellos, trabajando a través del Espíritu Santo. La misma palabra de Dios aclara lo que Pablo quiso decir en Romanos 3:10. Vamos a ver que para poder entender este mensaje,
Romanos capítulo 5, acompáñenme por favor. Romanos 5, versículo 19. El Evangelio son buenas nuevas de salvación para la gloria del Señor. Romanos 5, 19. Y después vamos a leer Romanos 8, 10. Pero vamos a leer primero Romanos 5, 19. Noten cómo dice Pablo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Los muchos fueron constituidos como pecadores, o sea, injustos. Así también, por la obediencia de uno, o sea, Cristo, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Pero si Pablo dice que no hay justo ni aun uno, y entonces él ahora dice que los que creen en Cristo, los que obedecen a Cristo van a ser constituidos como justos. Pero no se preocupe, vamos a leer otro texto, Romanos 8, 10. Allí mismo, Romanos capítulo 8, versículo 10, nos dice lo siguiente. Pero si Cristo está en vosotros, que estaba en el corazón y en la vida de Elizabeth y también de su esposo Zacarías, el Espíritu Santo. Recuerden que Cristo subió al cielo, ¿sí o no? Y antes él de despedirse de sus discípulos, ¿qué les dijo? Yo me voy al cielo, pero yo les voy a enviar, ¿qué cosa? Mi representante, el Consolador. No os dejaré huérfanos, estará con vosotros todos los días. Por eso dice Pablo, pero si Cristo está en vosotros, a través del Espíritu Santo, por supuesto, el cuerpo en verdad está ¿qué? Muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mis queridos hermanos, cuando Pablo dijo que no hay justo ni aun uno, se refería a aquellos que están todavía viviendo en la carne, aquellos que no han muerto al pecado. Pero cuando nosotros morimos al pecado, como dice Pablo en Romanos 8:10, ya no estamos nosotros viviendo, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. Y Cristo en nosotros produce un nuevo ser. Amén. Cristo da vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Cristo cuando toma posesión del corazón humano lo transforma, lo cambia radicalmente y hace de él una nueva criatura. Mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se puede contradecir, ni las escrituras se contradicen. Filipenses, acompáñenme, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Después de Efesios está Filipenses. Filipenses 2, 13. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria al Señor. ¿Quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer? ¿Quién, cuando tú obedeces esa ley moral, quién está trabajando en tu vida para que tú la obedezcas? Es Cristo Jesús en ti. Y cuando Dios nos mira, como decía la mensajera del Señor, a nosotros, no mira nuestra justicia, sino mira la justicia ¿de quién? De Cristo que está en tu corazón y en tu vida, gobernando tu vida, controlando tu vida, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones. Es Cristo en ti haciendo la obra. Por eso cuando el Padre te mira a ti, no mira a un pecador como yo, no mira mi propia justicia que es trapo de inmundicia, que es podrida llaga, sino que mira la justicia de su Hijo en mi vida. Amén. Ese es el meollo del Evangelio, hermanos. Amén. Así que los que son como trapo de inmundicia, como dice Isaías, y que no hay justo ni aun uno, como dice Pablo, significa que son todos aquellos que no poseen la justicia de Cristo en sus vidas. Cuando Cristo toma el control de tu vida o de mi vida, ya no tenemos nuestra propia justicia, sino la de Cristo. Amén. Y las obras que nosotros hacemos no son nuestras, sino las obras de Cristo obrando en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Primera de Juan capítulo 3. Mire cómo el apóstol Juan también lo amplía. Primera de Juan capítulo 3, casi al final de la Biblia, y el versículo 24. Primera de Juan capítulo 3, versículo 24.
Es maravilloso, hermanos, este mensaje para el tiempo del fin. Primera de Juan 3:24 nos dice, y el que guarda sus mandamientos, ¿el que qué? Recuerden, ya no estoy tratando de guardar la ley por mi propia justicia, porque no hay justo ni aun uno, porque mi justicia es como trapo de inmundicia. El que guarda sus mandamientos permanece ¿en quién? ¿Y Dios en quién? En Él. ¿Quién está en tu cuerpo? ¿Quién está en tu corazón, en tu mente? Dios. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Elizabeth tenía el Espíritu Santo. Por eso eran justos. Noé tenía el Espíritu de Dios. Por eso era justo. Cuando Pablo dice que no hay justo ni aun uno, se refiere a aquellos que todavía están viviendo en la carne, o sea, en el pecado. Porque nuestra propia justicia no puede heredar el reino de Dios. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor. Cito el deseado de todas las gentes. Página 144. Presten mucha atención a esta hermosa declaración. 144. Dice así. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón. Oigan bien. O sea, empieza a vivir en uno, diríamos. Transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. Ya no hay más cristianos contenciosos, no hay más contención en la iglesia, no hay más bochinche, no hay más chisme, no hay más problemas. ¿Por qué? Porque Cristo está trabajando en tu vida, está controlando tus pensamientos y mis pensamientos. La alegría reemplaza la tristeza. A veces entramos por la puerta de este recinto abatidos, desanimados, deprimidos. No, hermanos. Es Cristo morando en tu vida que debe traernos esa alegría a nuestros corazones. Y el rostro refleja la luz del cielo. Nadie ve la mano que alza la carga, sigue diciendo, ni contempla la luz que desciende de los atrios celestiales. La bendición viene cuando por la fe, oigan bien, por eso Pablo en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Por la fe el alma se entrega a Dios. ¿Has entregado tu corazón completamente a Cristo en esta hora? ¿O lo has entregado parcialmente? Cuando tú entregues tu vida a Cristo Jesús, tú vas a ver el milagro que Cristo va a hacer en tu vida. Termina la cita diciendo esto. Cuando el alma se entrega a Dios, entonces ese poder, oigan bien, ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Por eso David decía, júzgame conforme a tu justicia. Porque David estaba viviendo ya no su justicia que lo llevó al pecado, a cometer adulterio y asesinato, sino la justicia de Cristo estaba viviendo ahora en él. Amén. Juan capítulo 14, acompáñenme por favor. Juan capítulo 14. Noten cómo dice el Señor en su palabra. Estas son palabras de Jesús. Juan 14. Necesitamos que Cristo obre en nosotros, mis queridos hermanos. Juan 14, versículo 21, primeramente. Juan 14, 21, estas son palabras de Jesús. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea que Jesús nos está diciendo que podemos guardar sus mandamientos, ¿sí o no? Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿A través de qué se manifiesta Dios en tu vida? A través del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 23. Esto es maravilloso. Este pone el sello, hermanos. El versículo 23 de Juan 14. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Tanto el Padre como el Hijo vienen a la persona que lo recibe y haremos morada en él o morada con él. Ese era el meollo del santuario. Hazme un santuario, le dijo el Señor a Moisés, y yo habitaré en medio del pueblo de Israel. Oh, mis queridos, ya es tiempo de abrir nuestros corazones a Jesús en esta hora. Ya es tiempo de dejar que el Padre y el Hijo entren y el Espíritu Santo entren y obren en nosotros un cambio de vida. No podemos seguir viviendo una doble vida. No podemos seguir un tiempo en la iglesia y un tiempo en el mundo. No, tenemos que tomar una decisión hoy o nunca. La salvación de Dios
es grande. Causó la muerte del Hijo del Hombre en la cruz de Calvario. Escuchen esta declaración es maravillosa. Es una de mis citas favoritas. Se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Por eso yo les digo, tenemos que desempolvar esos libros, mis queridos hermanos. Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 253 y 254. Cuando estén listos yo la leo porque quiero que toda la iglesia la escuche este hermoso pensamiento. Dice, por su perfecta obediencia, o sea, la obediencia de Cristo, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Amén. Cuando nos sometemos a Cristo, oigan bien, mis queridos hermanos, el corazón se une con su corazón, la voluntad se mezcla con su voluntad. Amén. Por eso es que Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Por eso esos fieles están frente al trono de Dios, vestidos con ropa blanca, la justicia de Cristo. Entonces, dice la declaración, cuando el Señor nos contempla, oigan bien, cuando el Señor nos ve, cuando Jehová nos mira, Él no ve el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Amén. Gloria al Señor. Nuestra justicia, mis queridos hermanos, nunca nos llevará al cielo, pero sí la justicia de Cristo obrando en nosotros. De esa manera podemos cumplir la norma de justicia que es la ley moral de Dios. Amén. Pablo dijo, oigan lo que dijo el apóstol Pablo en este texto. Se lo voy a leer primeramente, después le doy el texto para que lo copien. Pablo dijo, vestíos del nuevo hombre. ¿De qué cosa? ¿Por qué? Porque el viejo hombre nunca puede obedecer la ley de Dios. El nuevo hombre, que es la nueva criatura, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, puede obedecer la ley de Dios. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. ¿Se dan cuenta? Y santidad de la verdad. Efesios 5:24. Leo otra declaración más en los minutos que nos quedan. Mensajes Selectos, tomo 1, página 327. Presten atención a este hermoso pensamiento. Mensajes Selectos, tomo 1, página 327 nos dice, porque el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fortaleza humana. Vino Cristo de las reales cortes del cielo para ayudarlo con su fortaleza humana y divina combinadas. Cristo sabía que Adán en el Edén, con sus ventajas superiores, podía haber resistido la tentación de Satanás y podía haber vencido. Sabía también que no era posible que el hombre fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios, desde la caída, resistiera con su propia fuerza las tentaciones de Satanás. O sea, Cristo sabía que fuera del Edén y fuera de la luz y del amor de Dios, el hombre no podía tener fuerza propia para vencer las tentaciones de Satanás. Pero noten cómo termina la declaración. A fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de su completa ruina, se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana, para que con su poder divino, combinado con el humano, pudiera alcanzar al hombre donde éste está. Obtiene para los caídos hijos e hijas de Adán aquella fortaleza que es imposible que ellos ganen por sí mismos, para que en el nombre de Cristo puedan vencer las tentaciones de Satanás. Ustedes saben cuál es el deseo del Señor para nosotros. Voy a leer 2 textos para terminar. El primero se encuentra en Hebreos capítulo 13. Leamos por favor Hebreos capítulo 13 y el versículo 21. Primeramente, Hebreos 13, versículo 21. Os hago aptos, o sea, Dios, en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Haciendo Él, ¿haciendo quién? Él. En vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Amén. Al cual sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es el que está haciendo la obra? Es Cristo en tu vida, mi hermano. Porque tu justicia, mi justicia, tu carácter, mi carácter, jamás nos dará entrada al reino de los cielos. Es la justicia de Cristo obrando en tu vida. Es su vida obrando en tu corazón. ¿Qué está haciendo Jesús ahora mismo? Está intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial, ¿sí o no? Pero ustedes saben que Jesús no va a descansar, oigan bien, no descansará en su obra de intercesión hasta que vea la salvación en su iglesia. ¿No decimos amén por eso? Amén. Termino con este texto, Isaías 62, acompáñenme por favor. Isaías 62, un hermoso texto que cierra con broche de oro. Isaías 62. Y noten lo que dice el Señor en su palabra. Isaías 62, versículo 1. Por amor de Sión no callaré. Sión en la Biblia representa al pueblo de Dios, a su iglesia. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes, ¿qué cosa? Tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo. El nombre en la Biblia representa el carácter, representa el carácter de Dios, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. No descansará el Señor hasta que vea en su pueblo su salvación. Esa es la obra que Cristo está haciendo en favor nuestro en el santuario celestial. Mis queridos hermanos, Jesús quiere darte un nombre nuevo, un cambio de vida, un cambio de carácter. Cuando estemos en el reino de los cielos, Jesús dice en Apocalipsis 2:17, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Yo no puedo terminar, hermano. Yo les dije que eran los últimos dos textos, pero no puedo terminar, disculpen. No puedo terminar sin leer esta última cita. Es que esta cita es tan hermosa que yo sé que a ustedes les va a gustar escucharla. Esto se encuentra en el discurso maestro de Jesucristo, la página 13. Y con esto sí vamos a terminar con un himno final. Discurso maestro de Jesucristo, escuchen lo que dice. Cristo aboga por nosotros ante el Padre, diciendo: me he puesto en lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí. Y cuando Satanás, oigan bien, cuando Satanás contiende fuertemente contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosas palabras, ¿verdad, hermanos? Cristo lo ha hecho todo por ti y por mí en esta hora. ¿Qué espera Jesús de ti hoy? Que le entregue su corazón. ¿Qué esperas por entregarle su corazón a Cristo cuando Cristo lo ha hecho todo por ti? ¿Qué te detiene para entregarte completamente a Cristo Jesús? Las cosas de este mundo. Eso es lo que te está atando. Las modas de este mundo, la riqueza de este mundo, el trabajo de este mundo. Eso es lo que te está atando para entrar algún día a la vida eterna. ¿Prefieres cambiar las cosas de este mundo y los placeres de este mundo por la vida eterna sin fin? ¿Por el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario? Que dejó su trono, dejó el cielo por venir a vivir en esta vida miserable de pecado y recibir vituperios, persecución, insultos y finalmente la muerte. Por favor, hermanos, la vida eterna no se cambia con nada de este mundo. Toma una decisión hoy. Tal vez mañana será demasiado tarde. Vamos a terminar con un himno y después vamos a orar. Les invito, por favor, si son tan amables, de que nos pongamos en pie, hermana Marilis. ¿Qué himno sería? 264. Vamos a cantar el 264 porque es un himno de consagración. Por favor, yo sé que tenemos el himno tema, pero vamos a cantar este hermoso himno de consagración para la gloria del Señor. 264. Cantemos con
con solemnidad este hermoso himno para la gloria del Señor. Amén. No hay audio, mi querido hermano Neftalí. Vamos a empezar de nuevo, Neftalí, si le da un poco de audio, por favor. Gracias. Pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu. Pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Gloria al Señor. La primera estrofa decía: Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras, oh, respóndeme mientras llamo, pon tu espíritu en mí. Oh, mis queridos hermanos, cuando vayamos de rodillas para orar, si tú tienes algún pecado, alguna cadena que todavía te tiene esclavizado, pídele al Señor Jesús en esta hora que te libre de ese pecado. Cristo tiene el poder para librarte ahora mismo. Si tú permites que Él entre a tu vida hoy, si tú le abres su corazón y dejas de seguir viviendo una vida de pecado y mundanal, Cristo te puede dar la victoria. Pero eso tiene que salir de tu corazón. Él no puede obligarte. Él dice: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Él toca la puerta de tu corazón. ¿Lo dejarás entrar en esta hora? Él quiere cambiar tu vida. Él quiere colocar en tu corazón esa semilla del nuevo ser. Vayamos de rodillas, por favor, hermanos. Querido Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias, Señor, por el plan de la salvación. Gracias, Padre, por el Evangelio eterno, que es un cambio de vida, una transformación de carácter. Padre, gracias porque Cristo Jesús, obrando en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu, crea en nosotros una nueva criatura. Amén. El apóstol Pablo, que era un judío que supuestamente guardaba la ley y guardaba todos los mandatos que usted le había dado a la nación hebrea, pudo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Yo ya no soy Pablo, yo ya no soy Saulo de Tarso, mas Cristo vive en mí. Padre, ayúdanos a vivir esa nueva vida a partir de hoy. Muchos de nuestros hermanos aquí presentes tal vez estemos luchando o están luchando con tentaciones, con debilidades en sus vidas, en sus caracteres, tal vez con algún pecado escondido o acariciado. Padre, por favor, pedimos la liberación en esta hora por cada uno de nuestros pecados. Usted tiene el poder para liberarnos, Señor. Tiene el poder para darnos la victoria en Cristo Jesús. Porque por nuestra propia fuerza, como decía Isaías, nuestra justicia son trapos de inmundicia. Pablo decía: no somos justos, no hay ni siquiera un justo delante de ti, Señor. Pero cuando Cristo en nosotros, haciendo las obras de justicia,
podemos presentarnos justos delante de tu nombre, delante de tu trono, porque Dios el Padre no vea a este trapo de inmundicia que se llama John Lopera, no vea esta podrida llaga, sino que vea a Cristo reflejado en mi carácter. Padre, por favor, ayúdanos a vivir esa vida que vivió Cristo en esta tierra. Estamos cansados de seguir viviendo en pecado. Estamos cansados de seguir teniendo defectos de carácter. Estamos cansados de seguir esclavizados por el pecado y por los deseos concupiscentes de la carne. Queremos comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Toca el corazón de cada hermano y cada hermano aquí presente, de cada joven, de cada niño, para que ellos sientan el deseo algún día también de entregar sus vidas a Cristo Jesús. Gracias por los alimentos también que vamos a compartir como iglesia. Bendígalos y que nunca nos falten, Señor, que sean de gran bendición. Bendice las manos que los prepararon y bendice a los hogares de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y de nuestros familiares, para que nunca falten ninguno de ellos también. Lo rogamos y lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, hermanos.